Hoy en el canal vamos a hablar de cómo funciona la Liga Escocesa. Comenzamos. Bueno, en este video vamos a contar un poquito de cómo funciona la Liga Escocesa, qué partidos son los más interesantes que hay en la Liga Escocesa, por ejemplo, derbis, clásicos, y también de cómo se estructura. La Liga Escocesa tiene varios partidos que son interesantes para el espectador nuevo. Partidos que son muy ajetreados, partidos que son de una muy fuerte rivalidad. Por ejemplo, tenemos el Old Firm, que es el más conocido, que es el entre Celtic y Rangers, que es uno de los clásicos más potentes de todo el mundo del fútbol. Es comparable a un Boca River. Personas del mundo del fútbol hablan del Celtic Rangers como el mayor clásico del mundo, porque no solo entra la rivalidad local, no solo entra la rivalidad de los dos más grandes, sino que también entra la rivalidad política y la rivalidad religiosa en este asunto. Entonces esto lo hace uno de los derbis o uno de los clásicos más ajetreados, más violentos realmente entre las dos aficiones, porque realmente hubieron disturbios durante varios partidos a lo largo de la historia por el odio que se tienen el uno al otro. Realmente, incluso si uno de los clubes propone algo a la federación, lo que va a hacer el otro es estar totalmente en contra de todo lo que proponga el otro. Entonces es una rivalidad que se odian, pero de sobremanera. Entonces es una de las rivalidades más grandes de Escocia y una de las rivalidades más grandes del mundo. Y es el partido que uno tiene que ver cuando quiere introducirse en el fútbol escocés. Otro partido que tiene que ver cuando se introduce en el fútbol escocés es la contraparte del Old Firm, que es el New Firm. El Old Firm es entre los dos clubes más grandes de Escocia, pero el New Firm es entre los dos clubes que le siguen a estos. Hay 4 ciudades que son las más grandes de Escocia, que son Edimburgo y Glasgow. El Old Firm se juega en Glasgow porque son los dos equipos de Glasgow, pero el New Firm se juega con la tercera y cuarta ciudad más importante de Escocia, que son Aberdeen y Dundee. Entre el Dundee y el Aberdeen hay dos clubes que se reparten básicamente los títulos de los más grandes luego de Celtic y Rangers, que son Aberdeen y son el Dundee United. Entonces, estos dos clubes generaron una nueva rivalidad, que es el New Firm, hace varios años ya, que realmente está perdiendo fuerza, pero es una rivalidad que quiere demostrar quién es el más grande después del top 2, quién es el club que más ha ganado luego de este top 2, que son el Aberdeen y el Dundee United. Entonces es una rivalidad que surge para ver quién es más grande. Otro de los duelos que son muy bonitos de ver, bueno, bonitos no, son muy buenos para ver en la Liga Escocesa, es uno que se sitúa en la zona baja de la tabla, que es entre el Hamilton Academical y el Motherwell. Hay que ver si la temporada siguiente sigue esta rivalidad, ya que el Hamilton Academical está complicado para salvar los trapos esta temporada, pero está a pocos puntos. No está último, está penúltimo, pero igual, hay que ver si se puede salvar o no el Hamilton Academical. Ahora bien, el Motherwell y el Hamilton forman un lindo derby, que es el derby del Lanarkshire, que es son los dos clubes más grandes de la zona de ahí, porque hay otros clubes también en esa zona, pero son los dos clubes más grandes y que más se han encontrado a lo largo de los años. Es un derby porque, bueno, primero están en la misma zona y también son los dos clubes más grandes de esa zona. Entonces ahí se genera una rivalidad de ver quién es el más grande de la zona de Lanarkshire. Y además es un derby que genera muchos disturbios, con gente yendo a bares y destruyéndolos, con los dos bandos siendo violentos el uno con el otro. Entonces es un derby en toda regla de la zona baja. Y bueno, otro de los clásicos más importantes de Escocia, casi equiparable al Old Firm, es uno que se produce en la primera ciudad de Escocia. Yo les había dicho que hay 4 ciudades importantes en Escocia: Edimburgo, Glasgow,
Aberdeen y Dundee. Este clásico se produce en Edimburgo. En Edimburgo hay dos clubes de un tamaño enorme que yo creo que en los últimos años, a pesar de no ganar tantos títulos, se pueden debatir entre si son los dos clubes más grandes luego de el Celtic y el Rangers. Entonces son dos clubes enormes, aunque con realidades distintas ahora, pero que se puede volver a equiparar en la temporada siguiente, que son el Hibernian y el Hearts. El Hearts y el Hibernian tienen una historia larguísima, pero para resumírselas, básicamente son rivales de ciudad. Una vez en el que el Hibs estaba muy mal financieramente, el Hearts intentó comprarlo al club, al Hibernian, intentó comprarlo para salvarlo, pero comprarlo con la excepción de que se una, que sea parte del Hearts y que ocupen el nombre Hearts. Entonces los aficionados y la directiva, o bueno, creo que la directiva eran los aficionados, dijeron rotundamente que no, y desde abajo resurgieron y ahora son uno de los equipos más importantes del fútbol escocés. El Hearts está en una situación no buena en comparación a su historia, pero sí que está por volver. Ellos bajaron a la Championship la temporada pasada debido a muy malos resultados, sinceramente, impropios de un equipo como el Hearts, pero esta temporada va a ascender con rotundidad. Entonces va a ascender de manera, prácticamente ya está ascendido. Entonces vamos a ver de vuelta un derbi de Edimburgo la temporada siguiente, un derbi que es uno de los más candentes para ver quién es el más grande de Edimburgo y quién es el más grande o uno de los más grandes del fútbol escocés entre el Hibs y el Hearts. Bien, ahora vamos a hablar de la estructura de la liga. ¿Cómo se estructura esta liga? ¿Cómo se compite en esta liga? Primero que nada, en la primera división hay 12 equipos en el fútbol escocés. Que creo que ya, si ustedes vieron el fútbol escocés, ya saben quiénes son. Celtic, Rangers, Hibernian, Aberdeen, Livingston, Kilmarnock, un montón de clubes que actualmente están en primera división. Son 12 clubes. Ahora bien, se juega hasta la jornada 33 de forma totalmente habitual, como uno vería una liga, que son todos contra todos, y así se juega hasta la jornada 33. ¿Por qué se juega solo hasta la jornada 33 de esa forma? Porque luego la liga se divide entre los 6 mejores, o sea, somos 12 y entonces se divide a la mitad. Los 6 de arriba compiten entre ellos y los 6 de abajo compiten por no descender. A ver, en las plazas de descenso hay una plaza de descenso directo que es la última realmente, y la anteúltima o la penúltima es una plaza de playoff, que luego de que los playoffs se hayan jugado en la Scottish Championship, que son entre 3 clubes por debajo del campeón, esos 3 clubes se debaten el puesto y ese club que salga victorioso en el playoff de Championship de ascenso va a jugar contra el que está en playoff de descenso. El que gana ahí va a salir a quedarse en la liga o va a subir de categoría. Luego los demás, se salvan los papeles esa temporada y a planear en la siguiente. Y los 6 de arriba lo que se disputan son los puestos europeos y se disputan el título de liga. La título de liga ya no se puede disputar más porque el Rangers ganó con rotundidad hace 2 jornadas atrás. Entonces no se puede debatir ya el título, pero lo que sí se puede debatir es los puestos de Europa. Actualmente hay 2 plazas de Champions League, que son las que ocupan el primero y el segundo. El tercero ocupa plaza de Europa League y los demás, creo que no el sexto, pero hasta el quinto, reciben plaza de de UEFA Conference League. Entonces se debaten los puestos europeos entre todos ellos. Si no estoy mal, no recuerdo muy bien porque esta parte no la vi porque no es parte de la liga, pero creo que la Copa de Escocia también te permite ir a la Conference League en rondas previas. Recordemos esto, todo lo que es Europa se empieza en rondas previas, tanto Rangers, tanto Celtic, tanto Aberdeen, en todas las competiciones son rondas previas. Y hasta acá el video de hoy. La liga puede ser al principio muy difícil de entender, pero cuando uno le agarra la mano, cuando uno ya va viendo la tabla, va viendo los partidos, empieza a entender un poquito más. Espero que les haya gustado.
Nos vemos en un próximo video y chao.